Hola. Vamos a continuar. Por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con la exposición que nos va a hacer Rafael Porcel, que él es arquitecto, máster en urbanismo y valoraciones, y nos va a explicar todo lo que tiene que ver con el tema de rústico. ¿Vale? Entonces nos hará todas las aclaraciones, la exposición con la problemática que puede haber en viviendas en rústico para comprar, los problemas que podemos tener a la hora de las ventas, pero desde su punto de vista, y luego también nos hará una pequeña explicación de terrenos para edificar. ¿Vale? Entonces le pasamos la palabra dándole las gracias. Buenos días. Cuando me encargaron aquí la ponencia, pensé en lo que os podría servir. Y di muchas vueltas y después de la experiencia, mi segundo apellido es alemán, tengo mucho contacto con alemanes porque habla su idioma y hoy lo que me he dado cuenta de la transformación de los últimos 10 o 15 años, en los últimos ya 10 años, es que en Alemania salen los programas de televisión así muy mediáticos, que una pobre familia compra una casa en Mallorca muy ilusionada y terminan derribándoselo y estaba registrada. Y entonces, pues claro, la gente se asusta porque no son muchos casos, pero lo pasan y solo salen en televisión los más dramáticos. Entonces los alemanes que vienen ahora pues se piensan pues que ya van así condicionados. Ya van a mirar las casas en rústico, los terrenos, hablan con el propietario, llegan a un acuerdo económico, pero al final, la última semana, de repente te piensan, oye, pues el programa de televisión, un amigo mío me ha comentado, te llama corriendo el abogado, mire, es que el viernes vamos a firmar en la notaría la compraventa. Y resulta que quieren ahora saber si el terreno es legal o la edificación es legal. Y tú les tienes que decir que es imposible saberlo, tampoco puedes hacer una primera estimación. Y bueno, pues lo que siempre pasa, pues que siempre aparece alguna cosita. Unas veces son graves, otras veces son pequeñas, que se pueden subsanar, pero al final lo que pasa es que esa venta se pospone mucho tiempo. Una compraventa es una compra es una cosa emocional. La gente que compra en el campo pues no piensa tanto en inversiones sino como su casa de retiro, y entonces esa emotividad luego cuando hay problemas y se los explicas pues ya les aparecen las ganas y ya quieren buscarse otra cosa. Y encima la gente de propiedad inmobiliaria que con buena fe no se lo había pasado, pues ya empiezan a desconfiar de él y ya no quieren saber nada más. Entonces, pensando eso, y para vosotros, he hecho una ponencia que era que es lo que me pasa a mí, con toda la experiencia que tengo, que vosotros cuando vayáis os llame un alemán o un extranjero, un español que quiera vender en el suelo rústico su terreno o su casa o lo que sea, vosotros vayáis a verlo, tengáis unas herramientas para rápidamente poder decir, esto, aquí parece ser que puede haber problemas, parece ser que no va a haber problemas, o hay problemas muy graves y además de difícil solución. Siempre al final esto es una primera impresión y tiene uno que luego pues verificarla con un técnico porque es muy complicado. Aquí el que dice que lo sabe todo es mentira. A mí me pasa cada vez, voy con mucho ojo para que no me pille, y aún así siempre aprendo cosas por los pelos. Yo, por ejemplo, la normativa no me la sé de memoria, no tiene sentido, porque cambia continuamente. Entonces, ya si te fías de lo que tú recordaste o leíste la semana pasada o hace un mes porque hiciste un dictamen pericial y lo aplicas,
probablemente puedas cometer, si haces bastantes, pues un fallo, porque las leyes cambian, de repente sale en el Consejo una nueva normativa, una cosa, y al final lo que opto es que cada cosa, aunque haya pasado una semana o 2 semanas, cojo otra vez, me bajo el BOE, el BOCAIP, y me lo vuelvo a leer, todos los parámetros como si fuera de cero. Y no pienso ya, porque si no voy condicionado y cometes errores. Lo importante son los conceptos. Si uno tiene los conceptos claros, sabe de lo que habla y sabe si un proceso se puede arreglar, no se puede arreglar, si cuesta mucho, económicamente y de tiempo sobre todo. Entonces, a partir de ahora, pues eso es como lo he planteado. Aquí tenemos el alcance, que puede realizar una primera impresión sobre la legalidad urbanística de los inmuebles en terreno rústico y determinar la posible gravedad de los problemas, cómo gestionarlos y cómo cambios de usos y luego la parte de los cambios de usos y la posibilidad y su metodología. La legislación, como os he dicho, no es, te tienes que apoyar y básicamente yo utilizo para tener 2 tomas de contacto. Hay una cosa que es el plan territorial, que se puede buscar en el Consejo, y lo importante para vosotros es la norma 19, 20 y 21. Ahí básicamente te dice todo lo demás, hay un montón de cosas y si tienes que hacer, pero eso lo que te dice es, con el tipo de terreno, lo que puedes hacer, el aprovechamiento de ocupación y superficie y las características estéticas que tiene que haber. Que, mire, usted no puede hacer una cubierta plana, no puede hacer una casa moderna, no tiene que ser un estilo mallorquín. Uno se lo lee, que son 3 hojitas, y uno ya cuando va, por ejemplo, a una casa en rústico y empieza a ver cosas raras modernas, dice, uy, ya empezamos a tener una cosa que seguro que no es legal. ¿Sabes por qué? Pues si tiene una balustrada, tiene unas arquerías seguidas y tiene unas cubiertas planas, pues dices, mira, esto seguro que lo construyeron después. Y con eso, luego hay una cosa que la gente, todo el compendio de la legislación de las Islas Baleares de Urbanismo está en el BOE, se llama Código de Urbanismo de las Islas Baleares. En realidad no es un código, es el Boletín Oficial del Estado, lo que hace es coger toda la legislación urbanística que está en 18 leyes, reglamentos, y hace como un volumen en PDF que te lo puedes bajar y además está actualizado. Entonces, pues es lo más cómodo, porque si quieres buscar algo concreto, pinchas en el BOE, te bajas el PDF y además te lo dice actualizado o en proceso, porque ha salido una ley la semana pasada y aún no está. Y entonces lo tienes todo juntito y fácil. Y a partir de ahí, solo si te dedicas a hacer dictámenes periciales, si tienes que hacer una legalización y es delicada y tienes que vértelo todo, es un proceso, pero de dictamen. Para tener una primera impresión, ya con las normas 19, 20 y 21, ya te basta. ¿Sabes? Eso es lo que al final te dice el 80% de los casos. Hay un 20%, pero es que el 20% resulta que necesitas un trabajo y un conocimiento profundísimo, que no es el caso. Vosotros tenéis que tener una primera impresión. Luego, aquí hay una cosa que son los conceptos básicos, que ahora os explicaré, porque la gente no entiende lo que es un proyecto de legalización, lo que es un proyecto, y empiezas a mezclar. Y entonces, antes de explicar maneras de arreglar las cosas, voy a explicar una cosa muy sencilla, porque eso servirá además para todo el tema de obras. O sea, es importante porque, y esto básicamente es en toda España igual, con pequeñas variaciones, pero más o menos es lo mismo. Y si tienes los conceptos claros, una obra, por ejemplo, aquí en el caso del suelo rústico, estos son todos los pasos que pasan y son críticos los que están en verde. Uno va con un proyecto, viene a mi estudio, por ejemplo, un señor y me encarga un proyecto, al cabo de 2 o 3 meses hacemos un proyecto que puede ser básico, no tiene que ser de ejecución. El básico, por si no lo sabéis, es como las fachadas y las plantas, no se dice nada de cómo es la estructura de la casa ni las instalaciones, y con eso puedes presentar también el de ejecución, que está las instalaciones, electricidad, estructura, pero eso
te permiten presentarlo después cuando ya tienes la licencia. Y hoy en día, como son las cosas que no sabes si te van a aprobar o no, presentas primero el básico. Y ya veremos a ver qué pasa. Y entonces presentas el básico y el ayuntamiento, cuando lo recibe, no lo ve en Rústico, Mallorca. Lo remite directamente al Consell Insular. Eso ya es un primer plazo de un mes, que hay ayuntamientos que son rápidos, tardan una semana, y otros pues va a Palma en burro y entonces tarda un mes. Luego el Consell examina si cumple sus parámetros de esta de la norma 12, que son unos parámetros muy generales. Hay una edificabilidad, te va a mirar también las fincas en las notas registrales, además hay una condicionante. Mucha gente dice, no, es que mi finca tiene 14.000 metros. Y dice, ya, es una de las condiciones, pero hay más. Hay las condiciones, por ejemplo, que tiene que estar segregado, no puede estar segregado a partir de una fecha. Y si está segregado a partir de una fecha, tiene que ser de unas donaciones, está en esas normas. Entonces tú tienes que pedir, no te las tienes que aprender, simplemente tienes que pedir, porque se lo van a pedir, la historia continua de la finca, que es como la nota simple, pero explicando la intemerata de los tiempos, cuesta 60 euros, tarda el registrador de la propiedad 2 semanas en dártela. Y entonces ahí pues tú buscas cuándo se formó esa finca y dices año 75 y te vas al plan territorial y te dice ahí, no intentes recordar las cosas. Lo buscas y dices, pues sí, es posterior a esto, no hay problema, se acabó. Y cumple la superficie porque es la registral. Ya está, no hay que darle más vueltas. Por eso es importante que ya del principio, si viene un cliente y queréis vender una finca rústica, aparte cuando habéis chequeado las cosas que os explicaré, pues podréis decir, lo primero que le tendréis que pedir ya no es la nota simple. Mira, la nota simple está muy bien, pero ya necesito la nota de la historia continuada registral de toda la finca. O la encargo y la pagas o lo que sea, pero eso me lo van a pedir. El día que vaya a comprar, venga un señor, me la va a pedir seguro. Y entonces, que como es una cosa que tarda 2 semanas, en el mejor de los casos, o una semana dando mucha presión al registrador, pero cuando va a ser con estas situaciones, está de vacaciones, lo que sea, entonces, y tienes que pedirle autorización porque la historia registral la tiene que dar el dueño, en algunos registros no puedes ir tú como representante, entonces ya lo pides desde el principio y ya verificas ese punto y se acabó, y ya lo tienes. Y el día que te lo presentas das una fotocopia y se acabó. Luego, cuando tú tienes en el Consell, examina y cumple, que tarde aproximadamente ese proceso unos 5 o 6 meses. Explico todos esos plazos porque las legalizaciones, en el mejor de los casos, porque lo tiene que examinar, luego lo tiene que publicar si hay amonestaciones, no hay nunca problemas una vez que lo ha aprobado, y luego lo tiene que remitir al ayuntamiento. O sea que tiene un promedio de a los 6 meses recibe el ayuntamiento otra vez el expediente. Luego el ayuntamiento tiene como unas normas, un plan general, si es un ayuntamiento, o unas normas subsidiarias, que es como un plan general en pequeñito, ya todo en España ya son planes generales, pero los que eran antiguos pues siguen siendo normas subsidiarias, que son con un plan general muy, muy básico. Y entonces pueden ser sus normas más restrictivas que las del plan general, del plan territorial. Es decir, puede haber un ayuntamiento que diga, mire, es que el Consell puede decir que son 14.000 metros, pero es que yo quiero 25.000. O mire, el Consell dice que son 14.000 y usted puede construir el 3%, pero mire, yo no le voy a permitir construir más del 2%. O sea, cada ayuntamiento tiene, o la ocupación, porque nosotros pensamos en la edificabilidad, pero la ocupación es la parte que ocupa la piscina, las terrazas, las pérgolas, y además cada ayuntamiento define eso de una manera diferente, la edificabilidad de una manera diferente, porque hay algunos ayuntamientos que los porches computan al 100%, ejemplo el de Andratx, y otros computan al 50%. El plan territorial te habla de edificabilidad, pero no cómo se computa. Eso es, cada ayuntamiento lo hace diferente. Y también tienes que conocer pues, su idiosincrasia de cada... Por eso se complican las cosas. O sea, hacer de un dictamen de aprendiz de brujo, de decir, pues con 14.000 basta y podría hacer una casa, yo qué sé, de 500 metros cuadrados. Pues no, así de golpe no va a funcionar. Pues decir, eso es lo general,
pero es que hay que mirar las normas subsidiarias para esa zona, porque tienen también áreas, y a lo mejor aquí usted pues no puede hacer a lo mejor nada, o una casa de 200 metros, o de 300, o a lo mejor de 500. Tenemos que investigar un poquito más. Entonces, cuando vienes el ayuntamiento examina, al cabo de 5, 6, 10 meses, depende del ayuntamiento, te da la licencia. Con eso, pues ya puedes, teóricamente, puedes presentar el proyecto de ejecución, que es un mero trámite ya burocrático, que puedes empezar a construir. Te vas a construir la casa y cuando se termina, el arquitecto y el aparejador, el arquitecto técnico, pues hacen el final de obra. Ese final de obra es un documento que decimos pues, que la casa se ha hecho como está en los planos y que está maravillosa, en teoría. Vas con toda esa documentación del final de obra, con todos los residuos y todo el papeleo burocrático que hay detrás de una obra, pues lo presentas al ayuntamiento y antes también tienes que darlo de alta del catastro. Pongo esto de alta del catastro porque tú puedes tener una casa perfectamente en el catastro dado de alta y no tenerla ni siquiera aceptada o recepcionada por el ayuntamiento. Porque los ayuntamientos, antes de dar una recepción de obra, lo que se quieren asegurar es que van a cobrar las contribuciones urbanas. Y le da igual si ha recepcionado la obra o no. Luego, lo primero que el arquitecto va es a poner el alta en el catastro. Una vez están todos los papeles presentados en el ayuntamiento, viene la recepción, viene el celador, arquitecto, aparejador, y ve y examina que la casa se corresponde con el proyecto que se presentó en el ayuntamiento. Si le parece todo correcto, pues fantástico, pues te da la cédula de primera ocupación. Y ya está. Y si no, pues se queda, pues lo tienes que arreglar, demoler, porque pasa algunas veces, que muchos, eso le pasa mucho, que hay clientes que tienen la licencia y mágicamente, pues la obra, pues el arquitecto se va, lo echan o porque no le hace caso y ellos hacen la casa, pero otra casa. Y se quedan tan panchos. Como tiene una licencia, se queda esa obra en el limbo durante unos años, y así hay muchas obras, se queda como en el libro de un expediente de obras. Como el ayuntamiento no cierra, muchos ayuntamientos, ahora esto va arreglándose, se quedaban como en obras in eternum y claro, tampoco había un expediente del Consell porque tenía aparentemente una licencia. Y se quedaban ahí pues 15, 20 años en obra. Claro, se daban de alta en el catastro, porque aunque tú no hayas terminado la obra, el catastro cada 10 años, cuando hace una ponencia de valores, actualiza todo el término municipal. Y le da igual, él hace una fotografía aérea, se va con sus técnicos y lo que ellos ven lo van a tasar. Y tenga licencia, no tenga licencia, si ha salido, le da igual. Si no está en la alta y está construida, ellos lo ponen. Y entonces aparecerá en el catastro, con un año de construcción. No tendrá registro, incluso puede tener en el registro una declaración de obra nueva en construcción, que aparentemente parece incluso que hay casa. Entonces, ahí empiezan a hacer las cosas ahí un poco raras. También hay casas de estas. Bueno, pues hay la recepción. Una vez que tienes la recepción y la primera ocupación, que es la hojita del ayuntamiento, con todos esos papeles, te vas al Consell, final de obra del arquitecto, la licencia y la recepción de obra del ayuntamiento. El Consell te emite la cédula de habitabilidad, que es uno de los papeles más importantes, porque la cédula de habitabilidad ahora tiene mucha importancia, es, digamos, la clave de muchos inmuebles en rústico. Sin cédula de habitabilidad no vas a tener contadores, no vas a tener licencia para alquilar en turístico, que lo van a pedir muchos extranjeros. Y entonces ese papel el Consell lo quiere asegurar muy bien, pide todas las garantías y si ve alguna duda no lo concede. Entonces, una vez con esa cédula te vas al notario, haces la escritura de declaración de obra nueva ya definitiva, podrías haber hecho una antes en fase de obra, si tienes financiación bancaria te la van a pedir, y pues haces la escritura de declaración y te vas al registro de la propiedad y la escribes y ya está, y se ha terminado. Ese proceso es muy importante porque es un proceso repetitivo en casi todas las cosas que se hacen en la construcción. Si uno entiende este concepto, y una casa ilegal simplemente lo que hace es saltarse alguno de estos pasos. Algunos de estos pasos son los que se salta y
y para volver a arreglarlo tienes que volver a hacer todos estos pasos. Aquí he puesto la tramitación de una legalización en suelo rústico. Si os fijáis, es exactamente igual. Una legalización es exactamente igual que una casa, unos planos de una casa nueva, pero la gente pensaba al principio que hace 30 años a lo mejor era una cosa más sencilla, pero la gente piensa que sean 4 papeles jurídicos. No, la legalización es como que yo proyecto la casa una vez construida. Y un señor ha venido, a lo mejor es el mejor constructor del mundo, es el mejor ingeniero del mundo, incluso puede haberlo hecho un arquitecto, pero no lo hizo sin papeles, no lo hizo con una licencia. Entonces construye esa casa, la hace a lo mejor fantásticamente, o a lo mejor, y entonces pues resulta que que quiere legalizarla porque le obligan, porque la quiere inscribir en el registro de la propiedad, porque quiere pedir una hipoteca, cualquier cosa, lo quiere vender. Entonces me viene a mí o a un arquitecto y le dice, quiero legalizar esta casa. Yo lo que hago es que me voy a la casa, traigo ahí un topógrafo, medimos la casa, alzados, las plantas, todo muy bien. Luego yo tengo que hacer un proyecto, cumplir en ese momento, no cuando se construyó esa casa, que a lo mejor se construyó hace 20 años y tenía unas normas urbanísticas diferentes. No, hoy en día. Es como si la casa se construía hoy en día. Y entonces tú tienes que cumplir la normativa de hoy en día. Entonces se chequea las superficies, pues mira, cabe la casa. O incluso, mira, cabe la casa, pero el porche no cabe y hay que tirarlo, ¿sabes? Pues mira, pues habrá que tirar el porche. O el anexo de la lavandería que se ha hecho y eso no se lo permite el planeamiento. Entonces, pues haces lo que hemos explicado antes, presentas el proyecto. Es un proyecto también de ejecución, porque tú eres el arquitecto y también hay un aparejador, porque tiene que garantizar, la conviertes en legal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que tú estimar la estructura, si aguanta, si las viguetas están bien, que si no hay fisuras, si ves dudas tienes que hacer catas, tienes que ir a un laboratorio, la instalación eléctrica tienes que examinarla, a lo mejor tendrá que venir aquí un señor de un boletín y tendrá que hacer un boletín, un electricista y examinarla, porque no es solo un papel urbanístico, se ha complicado en los últimos años bastante, e incluso si son en casas que se construyeron hace poco, ya hay menos de estos casos, tendría que cumplir el código técnico, que es un requerimiento muy fuerte desde el punto de vista constructivo, de impermeabilidad, de transmisión, de certificación energética, porque tú estás convirtiendo una casa que no se hizo con técnicos y la estás ahora convirtiendo en técnicos y además la estás legalizando. En realidad una licencia no es un acto administrativo, es una garantía. La ley, como en la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, se prevé en la posesión, no. Se refiere a que el Estado tiene que tutorizar, garantizar que la gente no viva en una tienda de campaña. Y por eso son tan extremadas las leyes que piden, para hacer una obra que piden, que vaya un señor con una titulación universitaria, con unos estudios de arquitecto. Además, no se fían solo de que vaya uno, tiene que haber otros, que es un aparejador. Luego tiene que haber una empresa constructora que la haga, que tiene que tener unas garantías. También no se fía tampoco solo de los planos, sino que tiene que haber también un electricista que tiene que firmar un boletín, los instaladores que tienen que firmar. Cuando estás construyendo te piden todas las fichas de los materiales, tienes que las pruebas de laboratorio, todas estas cosas. Y tienes que hacer un proyecto, y para que cada uno no construya lo que le da la gana, hay unas leyes, unas ordenanzas que te dicen cómo puedes construir y qué puedes construir para no molestar al vecino. Entonces, cuando complementas todo eso, lo metes en un proyecto, lo firman un montón de agentes, pues ese paso final es la licencia. No es solo una licencia urbanística, es un montón de garantías que vienen detrás de un montón de técnicos. En el proceso de construcción hay un montón de controles. Y en la recepción otra vez va el técnico municipal para verificar que es verdad lo que se ha hecho. No que hayan unos cantamañanas y hayan firmado cosas que no son verdad. O sea, es muy, muy garantista. Cuando haces una casa ilegal te estás saltando todas esas garantías. El premio que te dan es que luego tienes unos derechos urbanísticos y si no lo haces, pues tienes unos castigos muy serios. Antiguamente no era tan grave esto, pero hoy en día se persigue mucho. Entonces, eso es el concepto de un proyecto de legalización. Es un proyecto de una casa
y tú tienes que poner cosas y tiene que estar exactamente de una casa. Incluso es más caro el proyecto, porque la aseguradora, por ejemplo, el arquitecto dice, usted no dirigió esta casa, luego le voy a poner una prima bastante importante, porque a lo mejor usted no la ha controlado, la tiene que estimar, y entonces tienes que pagar aún más dinero a la aseguradora y el aparejador le va a pasar exactamente lo mismo. Y es el mismo proceso, tiene que ir al Consejo, aprobarlo el ayuntamiento, dar la licencia. Tienes que, a lo mejor tiene que haber restitución de la libertad urbanística y tienes que hacer obra, tienes que tirar unas cosas, modificarlas para convertirlas en legales, tienes el final de obra, el alta del catastro, la recepción, la cédula y se acaba. Por eso un proyecto de legalización es una cosa, cuando se la dices, le tienes que decir a la persona que es una cosa costosa y muy larga en el proceso del tiempo. O sea, te ahorras básicamente la fase de construcción, que sea 1 año y medio, y la fase de diseño, a lo mejor que tardas, pero todo el proceso burocrático es exactamente igual. Y es largo, porque las recepciones tardan tiempo, las licencias tardan tiempo, se tiene que ir al Consejo y a lo mejor una legalización tardas 2 años. Desde que empiezas en el primer día hasta que terminas y has registrado, no es raro que hayan pasado 2 años. Si tienes mucha suerte, 1 año y medio o un año y 3 meses. Pero es que el Consejo son 6 meses, que te encarguen el trabajo, lo podrás hacer en 1 mes y medio, 2, pero tienes que hacer consultas. Luego tienes que ir al ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen una espera como mínimo de 5 meses, los más rápidos, hay de 10 y 12. Y luego tienes que lo tengas todo, pides la recepción de obras, son 3 meses más. Y luego tienes que ir al notario, el Consejo. Luego, es un proceso largo, lo digo, porque cuando un señor tiene, a lo mejor para vosotros, una buena finca y habrá que legalizarla, le dice, mire, yo la podría vender a un señor alemán y a un buen precio, pero si no la legaliza lo tiene muy complicado, porque no es una cuestión de dinero, porque es tiempo. A un señor alemán no le vas a vender una casa rústica fantástica por 1 millón o 2 millones de euros y le vas a decir, sí, se puede legalizar. Pero mire, usted me la compra por 2 millones y usted ya la legaliza, mira, le descuento 50.000 euros o 20.000 euros y ya se la arregla. Y dice, ya, pero es que va a tardar 2 años, no es una cuestión de 2 minutos hacerlo. Entonces, cuando son productos buenos hay que ir concienciando a la gente, pues mire, es que si no va a tener que venderlo mucho más barato para que pueda hacerlo. Es el tiempo, no es el coste del dinero. Eso es una cosa costosa, tienes que pagar licencias, arquitectos y tal, pero cuando es un inmueble importante y tienes una gran plusvalía, no es el problema del propietario, ese problema es el tiempo. Y eso es muy importante. Luego, en la siguiente, en el siguiente, ahora vamos a hablar de la inscripción, otro concepto básico, la inscripción registral por antigüedad. Primero os explico, ahora se van a terminar ya los conceptos básicos. La gente no sabe lo que es una inscripción, bien lo que es una inscripción registral por antigüedad. Lo más importante es cuando si tú tienes una casa en rústico, también puede ser en urbano, lo único que pasa es que en urbano es más laxo, es más, no es tan peligroso. Hoy en día la inscripción por antigüedad tienes que tener los perros bien atados. Tienes que estar no al 100% seguro, tienes que estar al 120% seguro. Porque si no lo puedes convertir en una autodenuncia fantástica. He visto bastantes casos de que me han venido clientes que les han hecho una inscripción registral y al cabo de 2 meses o 3 o 5 ha venido el Consejo Insular con multas de 300 y 400.000 euros. Porque el que lo hizo no lo hizo bien, porque no se fijó bien y entonces es muy peligroso, hay que hacerlo muy bien. La inscripción registral es que yo tengo una casa y puede ser que la casa completa sea ilegal, ya lo veremos luego en unos ejemplos, que yo tenga una casa parcialmente, que por ejemplo lo típico que pasa, y mira, yo hice la casa que hace 30 años y luego hice aquí una ampliación de unas habitaciones, a lo mejor 80 metros cuadrados. Luego le hice había ahí una caseta al fondo de aperos y lo he convertido ahí en un Gästehaus que le gusta mucho a los alemanes. Y
Y luego, mira, aquí también me he hecho mi piscinita y le he hecho además un estanque y he adoquinado la entrada, he hecho ahí unas terrazas, un pozo y encima, como yo soy muy ecologista, pues hago unas placas solares, un parque de placas de 70 placas solares. O sea, el pack completo. Y entonces, pues nada, pues viene un señor y dice, bueno, yo quiero tenerlo, claro, le dicen esto de que no puede legalizarlo y que tiene que tirar media casa a lo mejor y le da un infarto, o que tiene que esperar 2 años y tiene que gastarse 50 o 60.000 euros en legalización y tal vez tenga que tirar también media casa, pues dice, pues, ¿y aquí hay alguna solución? Porque yo quiero tenerlo en el Grundbuch, ¿sabes?, en el registro de la propiedad. Y entonces, pues nada, viene siempre alguien un poco desinformado y dice, yo te lo arreglo. Y entonces van y traen un topógrafo que da fe el topógrafo de una cosa que es cierto. Él mide muy bien, pone todo muy bien, lo pone todo. Es fantástico, ¿sabes? Y encima coge unas fotos del IDI, que también os enseñaré, que unas fotografías aéreas, o te puedes ir a Stop, que te va por años, puedes pedirle y decirle, mire, han pasado 8 años, en suelo rústico general, pues mire, yo ya esto ha prescrito. Y eso sí es espabilado y bueno, y no se fija tampoco en la clasificación del suelo. Y entonces dice, es suelo rústico, porque de suelo rústico luego hablaremos, que hay bastantes tipos. Y nada, y presenta, hace el suelo, presenta, viene a lo mejor un arquitecto despistado y dice que sí, que tiene 10 años, firma ese papel, se va al notario, hacen la declaración, se van al registro de la propiedad y fantástico. El registro de la propiedad automáticamente manda esa certificación al ayuntamiento y al Consejo Insular, porque las inscripciones registrales por antigüedad son notificadas a los ayuntamientos y al Consejo Insular. Ellos lo examinan, si es verdad, y luego al 3, 4, 6, 8 meses viene la gran noticia. Mire, es que resulta que usted lo han mirado y es que usted tiene un ARIP y está protegido, no prescribe los 8 años. Y mire, tiene que derribarlo todo y tiene que pagar una factura de 400.000 euros, porque es el 300% del valor de construcción. Mire, pues tiene 60 metros y además tiene 30 días para hacerlo. Y si no, le embargamos todo lo que tiene y vamos con la paraescala. La ley nueva que se aprobó en enero del 2017, me parece, enero del 2018, es draconiana. Entonces van como una moto, o sea, es segadora. Y entonces cuando digo, es un caso real esto, no es una cosa que pasó a unos señores alemanes en Andratx. Y todos los casos que yo hablo son reales. Entonces, estas cosas pasan. Claro, es que estos señores no se tenían nada, estos señores se lo compraron hace unos años a un señor, no hicieron las obras, pero dijeron, pues lo hacemos. Tengo otros casos que gente, antes de vender, lo hacen, lo inscriben, porque la gente pide las notas simples, pero no pone cómo se ha inscrito eso. Las notas simples no pone ahí una casa fantástica de tantos metros cuadrados y tal, pero no dice cómo se ha inscrito. En la nota registral, en la historia, cuando pides la inscripción de la historia continuada, dice cómo se inscribe. Si se inscribe con un certificado de un arquitecto, con un número de licencia, te lo dice todo. O se hace por un documento de un certificado de un arquitecto, de un topógrafo, que se hace por antigüedad, pero la nota simple te dice sobre la descripción, no te dice cómo se haya metido. Eso es peligroso, porque también tengo otros casos, se hace 6 meses de un señor que inscribió 6 meses antes, o sea, hace un año, que inscribió hace 6 meses antes la casa de esa manera. Lo compró una señora y al cabo de 7 meses le vino el Consejo con una multa de 350.000 euros y con orden de derribo. Claro, los abogados ahora, pues enseguida, a mí me llamaron para, en este caso, para decir, pues mire, esta señora no es culpable de esta infracción urbanística. Esta señora, yo certifiqué que en los 6 meses que ella, o 7 meses que ella estuvo en esa casa, ella no hizo ninguna infracción urbanística. Exactamente, desde que hubo la inspección hasta que yo visité, no había habido nada, no se había construido nada, no se había modificado nada.
Y claro, le traspasaron la multa de 350.000 euros al antiguo propietario. Pero la señora esta tiene que derribar todo. Y tiene que presentar... un derribo no es una cosa... Es un proyecto de derribo que va con un técnico y con unos residuos de maquia insular y no es nada barato. O sea, por eso es peligroso, porque hay que saber detectar cuando uno... Porque hay aprendices de propietarios que quieren atajar. Esto hace 10 años se podía hacer muy bien. Hoy en día es muy peligroso. Se puede hacer, pero lo tienes que hacer muy bien. ¿Cuál es el problema? Que aquí, cuando pongo que hay que tener que probar la antigüedad de la edificación con fotos aéreas, catastro, actas notariales? ¿Eso qué significa? Que yo, si tengo en el catastro, o sea, primero tengo que, cuando certifico algo por antigüedad, tengo que tener unas condiciones. La primera de todas, ¿ha prescrito o no ha prescrito? Para eso tengo que saber cuándo empezó a construirse. Supongamos que tenemos una casa de 100 metros cuadrados, se han hecho 50 metros, una piscina y unos anexos. Y decimos, a ver, vamos a empezar. La casa la tenemos legal. Vamos a empezar y no queremos hacer porque no le da la superficie. No es posible legalizarla. Pues vamos a intentar hacer las cosas, a ver, la inscripción. ¿Y qué hacemos? Cogemos, miramos el porche y tenemos que ir a un visualizador. Podemos ir a esto. Ahora os enseñaré el visualizador del IDI, que es del Gobierno Balear. Y tú entras, vas a la parcela, la buscas, puedes buscarlo por referencia catastral, visualmente, por número de parcela, te hace la foto y pones esta, ahora es muy moderna, y entonces enseguida pinchas y te sale ahí un cuadrito como en el Google que te da todas las fotos desde el año 56 hasta el 2015. Todas las ortofotos y enseguida ves cómo ha crecido. Y tú dices, pues mira, el porche este lo hicieron hace 10 años o hace 12 años. Pues hombre, esto es un suelo rústico general, pues, y la piscina la hicieron hace 15. Pues vale, pues bueno, ya tenemos una cosa. Pero tenemos ese anexo que lo han convertido en el guest house. Esto tenemos un problema, porque también hay que probar el interior. ¿Qué hay en el interior? ¿Qué es el uso? Porque nosotros si tenemos el famoso guest house y fuera almacén, ¿sabes? Pues no habría ningún problema. ¿Sabes? No, pues si fuera un almacén, pues el uso genérico de una edificación es un almacén. Ya está, no tienes que probar ningún uso. Pero normalmente el uso lo quieres probar con una vivienda. Y el problema que pasa es que una vivienda es difícil. Tenemos que probar que eso se hizo hace 10 años, que ha prescrito. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues tienes que buscarte ideas, pues que te hubiera una chimenea, unas canales, los materiales, pero claro, si hace eso 10 años los materiales que hay tampoco son tan antiguos. Si hace 30 años sí que puedes decir, estos materiales no se podían conseguir ahora. Se ve perfectamente que la casa tiene 30 años o 40 años, ¿sabes? O sea, si son casas muy viejas sí que puedes probarlo porque, mire, es que esto era una vivienda porque tiene una cocina aquí que tiene 70 años, ¿sabes? Y entonces puedes probarlo solo con la antigüedad de los materiales. Pero si no tienes una cosa que se construyó hace 15 años, pues tienes que llegar a cosas como yo he tenido que llegar, con fotos de gente que ha fallecido. Claro, porque es una prueba. Resulta que yo he cogido y les he tenido que pedir, oiga, usted tiene un señor, porque normalmente en estas casas usted ha celebrado un cumpleaños, una boda, algo, que haya fotos, y en esas fotos habrá gente mayor que habrá fallecido. Claro, tú puedes datar a esa persona, cómo se llama, y en el registro de funciones, cuándo falleció, y ahí sí que sirve que y se ve perfectamente que la foto, si es un poquito, se puede ver que el fondo de la casa coincide con lo que hay ahora y que eso era una vivienda. Tienes que buscarte la imaginación, pero tienes que probarlo. Y el Consell buscará, ¿sabes?, que tengas una tasación hipotecaria, porque las tasaciones hipotecarias hacen fotos y están sobre una sociedad de tasación y se inscriben en el Banco de España, no las pueden modificar y entonces eso también sirve. O sea, buscar algo que te sostenga, un acta notarial. Claro, cuando en diciembre del 2017 estaban los notarios las últimas 2 semanas locos, haciendo actas notariales de todos los interiores de las casas. Porque cuando salió que ya no prescribía en el rústico general los 8 años, para demostrar eso, la gente empezó a llamar notarios.
para que hicieran fotos de que daban fe de que el día tal habían ido y que eso estaba así amueblado fantásticamente. Ellos se lo guardan en una carpeta y dentro de 8 años lo podrán sacar y lo podrán registrar. Pero hay que hacerlo y también tienes que hacer otra cosa, porque estas cosas luego para inscribirla también no tienes que tener una infracción urbanística, tienes que pedir un certificado que, mira, es que todo esto no puedes inscribirlo si tienes una infracción urbanística. Es que pedir un certificado al ayuntamiento de inexistencia de infracciones urbanísticas. Los inconvenientes, porque todo esto es muy bonito, pero al menos lo tienes inscrito. Si lo haces, pero tienes que hacerlo muy bien. Tienes que estar seguro, 120, como no lo hagas, te estás autodenunciando. Te estás inscribiendo, estás dando todos los detalles de lo que tú has hecho, lo estás metiendo y les estás informando. Luego, no te extrañe que si no lo tengas, vengan a por ti. Y además vienen con un hacha. Y los inconvenientes, la inscripción registral por antigüedad no aporta derechos urbanísticos. Muy importante para los extranjeros. También hay muchos problemas con eso. Tenemos una casa certificada registralmente que, por ejemplo, una casa de hace 20 años, 25 años, con calidad, un sitio muy bien situado, con vistas, muy interesante, la casa muy antiguada, no tiene calefacción, era una casa pues con bloque de hormigón, pero muy bien, con su piscinita y todo muy bien. Pero, y la inscribieron por antigüedad, hace 25, 30 años y ya está, o una parte de ella. O a lo mejor era una parte legal y otra parte ilegal, da igual. Entonces, tú lo tienes ahí fantásticas. Esta inscripción además se hizo hace 20 años, no hay ningún riesgo que ella venga al Consejo, o sea, todo fantástico. El problema que pasa es que el señor alemán que va a comprarlo piensa hacer un obrón en esa casa. Piensa gastarse 600, 800.000 euros en la casa. Quiere ponerle suelo radiante, quiere hacer una escalera, quiere tirar unos tabiques, quiere hacer una redistribución y ese chaletito de 500 metros cuadrados lo quiere poner a tope. Pues viene el problema. Con la certificación, con el registro por antigüedad, no es una obra legal. Lo único que te da es un derecho para registrarlo. Lo que pasa es que el ayuntamiento, cuando venga el arquitecto que me encargue en el proyecto a otro señor, irá al ayuntamiento con el proyecto y le dirán, no, señor, esta casa, ¿sabe? Es que usted no puede reformarla, porque es ilegal. Tenemos que ver si es posible legalizarla y hacer la reforma. Pero a lo mejor no es posible, porque no daban los metros cuadrados. O sea, a lo mejor está en un terreno de 7.000, por ejemplo. En aquel tiempo era posible construir casas en terrenos de 7.000 hace 25 años. Y ahora son de 14.000. Pero la construcción ilegal lo registraron porque no querían gastarse dinero en la inscripción, en hacer el proyecto de legalización. Ahora se van a hacer la inscripción, viene el señor alemán y dice, yo, claro, esta casa fantástica, una situación fantástica y me voy a gastar 800.000 euros en la... Pues no se lo va a poder gastar o va a tener que hacer una obra en negro, peligrosísima, porque no se lo va a hacer ningún técnico, ni ningún constructor que se precie. ¿Por qué? Porque también los castigos son penales. Cuando haces una obra en rústico, ahora sin licencia, una obra mayor y también menor, te pueden acusar, ¿sabes?, de un delito. Y además te persiguen, aparte de unas multas estratosféricas. Y ni un constructor ni ningún técnico se meterá. Y entonces, ¿qué le dices a ese señor que va a hacer una obra de 1 millón de euros que va a meter ahí a unos señores sin papeles a hacerle una obra súper delicada? O sea, te va a mirar loco, de una manera loca. Y además no va a haber ningún técnico que se lo va a ir por ahí. O sea, lo va a hacer, ¿sabes? Claro, pues ahí viene el problema. Claro, dice, no, es que me pillarán o no, pero dice, esto es como que uno vaya a robar a un banco, ¿sabes? Si no le pillan, ha hecho el mejor negocio del mundo. Pero cuando le pille la policía, pues... O no, uno que pagar Hacienda, no paga Hacienda. Dice en la declaración que no ha ganado nada, pero si te hace una inspección, prepárate. Pues ese es el inconveniente. No tiene derechos urbanísticos. Los derechos urbanísticos están en la inscripción registral en la nueva ley del 1 del 18, súper
súper limitadas, casi yo diría que de una manera hay abogados que dicen que son ilegales, porque hay un derecho en la ley del suelo que cuando tú tienes el derecho de mantenimiento, uso y ornato público, y casi la nueva ley casi te cercena cualquier, ¿sabes? Es casi una mano de pintura y que no se me caigan las tejas, ¿sabes? O sea, la licencia va a ser muy, muy light, ¿sabes? Ni llega a ser la reforma de baño y cocina que antes era, ¿sabes? O sea, muy, muy limitada. Entonces, hay que saber, esta inscripción registral, ¿sabes? Tienes que saber cómo la finca se ha metido, porque puede ser una finca de hace muchos años y el señor que vaya a comprarlo, vaya a meterlo y se va a encontrar un problema. Eso es las limitaciones. También tienes otros tipos de, por ejemplo, en el caso de expropiación, que es muy, muy raro, pero puede pasar, no te indemnizan la casa. La ley del suelo, en valoraciones para casos de expropiación, es clara. Las obras que no son legales, ni un duro. Ya está. Entonces, una obra por inscripción registral, pues como no es legal, solo en un caso es legal, que es si es anterior, si se ha metido por inscripción registral del año 56, entonces sí que es legal. Eso es una casa totalmente legal. Sí, también hay otra cosa. El Consell es muy celoso ahora de todas estas inscripciones registrales. Entonces pone todos los problemas que puede haber y coge toda la ley en el ámbito de la ley que le permita para evitar, ¿sabes?, que se aprovechen de esa situación. Entonces, por ejemplo, y esto es otro caso, que cuando tú tienes una inscripción y es posterior al año 87, hay una en la disciplina urbanística, no lo sé porque me lo dijo un abogado y en un ayuntamiento estuvimos discutiendo, que el problema es que el Consell puede negarte, aunque tengas una parte de casa legal y otra no, y lo has hecho por inscripción registrada y no puedan decirlo y lo hayas probado, tienen la potestad de no darte la certificación, la cédula de habitabilidad. Porque la cédula de habitabilidad, porque hay una disposición de las normas que dice que puede no dártela y obviamente no te la van a dar. Si tienen la posibilidad, porque dice que las partes parciales de las casas, de las partes parciales de la casa que fueran ilegales no podrán tener cédula de habitabilidad. Claro, si está integrada dentro de la propia casa, pues no te va a poder, porque te dicen, no, yo no puedo dar media cédula de habitabilidad y media no. Entonces, ahí vienen otros problemas. Y también hay el sistema de inscripción registral por antigüedad de las casas que son anteriores del año 1956. En el año 1956 entra la primera ley del suelo en España y habla de las primeras licencias. Luego, todo lo que hay antes, básicamente las fotografías aéreas que están en los portales, del 56, tú pruebas que eso está ahí, tienes una mención, te lo van a dar por bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco, claro, yo tengo, por ejemplo, vamos al campo y tú tienes allá que tenías la casa y 4 anexos. Pues eso eran porquerizas. La casa de la vivienda era aquí. Luego no me vengas con una inscripción de registrar que todos los anexos esos eran unos bungalows, ¿sabes? Para los señores, ¿sabes? Eso no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Entonces, eso es Bueno, aquí están lo de las utilidades online, que son importantes para vosotros. Esto lo utilizan todos los arquitectos municipales de Mallorca. Utilizan solo 2 cosas. Este es el IDEIP, que es el visor, y es muy fácil. Uno entra, ahora lo han hecho muy minimalista, hay que ser es como un poco Apple o estas cosas que tienes que ir con el ratoncito buscando y de repente aparece una mano y te sale un menú. Pero ahí, por ejemplo, ¿para qué se utiliza eso? Ahí tú vas haciendo el zoom y tienes ahí el plano y dices, quiero una ortofoto. Y te sale ortofotos o te pone por todo tipo de mapas. Y luego de repente te aparece aquí, a la derecha superior, te aparece una cronología, vas bajando y vas viendo sobre la parcela desde el año 1956 hasta el 2015. Ellos hacen cada 3 años fotografías de toda Mallorca.
Entonces, y están con una resolución fantástica. Tú ves enseguida los granos cómo salen y cómo se van desarrollando, y así más o menos ya sabes cómo hay. Y también en la misma parcela enlazas y te lanza el catastro y te da toda la ficha catastral y toda la información. El otro es el Plan Territorial de Mallorca. Este es el del Consell de Mallorca, el PTM, y este es lo mismo que el otro, es un poco más rudimentario. Aquí está todo, en teoría. Están las carreteras, aerovías, normativa sectorial, inundaciones, riesgos de fuego, todo. Y entonces tú ahí pinchas donde está, hay un icono a la derecha que te hace un informe urbanístico de esa parcela. Te dice la clasificación que tiene, los metros que tiene, que si está protegido, si no está protegido, por qué está afectado. Como todo esto, siempre es como las notas simples. Te dice al final de todo, esto es solo de carácter informativo y no tiene ninguna validez legal, a menos que usted pague. O sea, es igual que la nota simple del registro. También dice, no, esto está muy bien, pero la verdad es que si me equivoco, el problema es suyo. Esto no sirve para nada. Usted pide una certificación registral. Pero por eso tienes que pedir una cédula urbanística. Pero como tarda la cédula urbanística y ya como una licencia, 3 meses o 4, pues esto se aproxima bastante a las cosas que tienes en rústico. Además, ahí hay unas cositas al lado como unas banderas y al final le clicas ahí todo a ver si hay alguna cosa mala en rojo que aparezca. Ahí pone si las zonas de fuego, si las zonas inundables, y tú procuras ver tu terreno que te interesa, a ver si aparece una mancha sospechosa encima del... Y entonces al menos tienes un buen tiro de una manera fácil, una primera aproximación. Esto no sustituye una cédula urbanística. Cuando se va a comprar el terreno, tiene que hacer un proyecto, tiene que pedir las cosas. Pero eso, digamos, que te da, necesita información ahora, no dentro de 3 meses, y eso te acerca al 80-90% de probabilidad de las cosas que van a pasar. Y si aquí pone que está mal, no va a ser mejor. O sea, luego, bueno, aquí tengo el ejemplo y, bueno, estos son las utilidades. Las dos únicas utilidades online que son, aparte del catastro, son estas que os darán toda la información. Una urbanística y otra las fotografías aéreas. Hay también, cuando uno ya va perfilando ya cosas muy concretas, mira, es que yo necesito una fotografía ahí entre el 2012 y el 2014 y esto lo construyó en el 2013 y tal, pues puedes ir al servicio topográfico de Stop, que tiene unas avionetas, y ellos casi tienen cada año fotografías aéreas muy bien datadas, y claro, tienes que pagar. Y les puedes pedir una muestra, entonces ellos te mandan una muestra de ese año, de lo que tienen, y tú lo dices, pues mira, me interesa porque esto tiene una validez legal, entonces ellos todos estos planos de estas fotografías eran de Stop, que las hacía. Entonces ellos lo hacen una lámina en A3, una fotografía, lo cuñan y te cobran su dinero, como es lógico, pero te puede salvar para cosas de inscripciones registrales y demostrar que existía, tanto anteriores al año 56 como luego posteriores para inscripciones. Aquí tenemos los casos prácticos. Lo que le llamo la casa antigua. Esto es una foto del IDEIP, la captura de pantalla y foto aérea de su existencia. O sea, tenemos una casa muy antigua que nos dicen que lleva muchos años y la miramos, pues sí, parece que tiene muchos años. Aquí el catastro, yo voy y me han dado una nota simple. Dice, si es historial continúa mucho mejor, y me dice casa, vivienda, con anexos, inscripción muy antigua, o sea, y mide aproximadamente 150 metros. Y tú lo miras y dices, pues sí, pues tiene pinta de muy antigua. Te vas en el catastro y dice que es de 1936 o 1909, porque el catastro también, cuando empiezan a ser cosas muy antiguas, ponen la primera fecha que tuvieron notificaciones, o no sé, puede ser aún más antiguo, pero puede poner una fecha y ves que es anterior al 56. Y entonces tú lo miras y dices, pues va,
pues cuando tú vuelves ahí a la oficina, entras en el IDI, miras la foto esta del año 56 y dices, pues sí, pues parece que es lo que había. Y le das y corres esa barrita y ves a ver si han salido granos en los años. Lo ves en un segundo y dices, pues no han salido granos. Pues mira, esto probablemente, aunque no esté registrado o esté mal registrado o lo que sea, probablemente vaya a salir bien. Ya está. No, ¿sabes? No, habrá que hacer un informe, pero ya después, mira, esto me puedo molestar a venderlo porque probablemente, ¿sabes?, vaya a salir bien. No voy a tener problemas, sí, habrá que hacer una historia, pero va a salir bien. No. El otro tipo de caso, pues ya empiezan a haber cosas. Bueno, está obviamente la casa con licencia. O sea, tú vas hace poco, se ha construido hace 6 años, la ves, todo está más o menos normal, no han hecho lo típico de un porche de cerrarlo con cristal, no han hecho ninguna barbaridad, ves que está más o menos integrado, lo miras la referencia catastral, ves la descripción registral, más o menos coinciden las superficies y dices, pues esto tampoco tiene ningún problema. Y a partir de ahí ya vienen los problemas. O sea, eso es el 20%. El 80% es lo que viene. Aquí tenemos la casa que se llama la casa con la licencia y ampliaciones ilegales posteriores. Tenemos una casa que tú vas y vosotros vais a ir y el primer día yo lo pienso. Os llama un cliente y dice, mire, yo quiero vender mi casa, voy a verla, a ver qué tal va. Y tú vas y ya por el camino, y con mucho, te habrán dado la dirección y para encontrarla te habrás sacado la ficha catastral. Porque si es en rústico, ¿sabes?, te tienes que aprenderlo. Y tendrás la ficha catastral, la nota simple aún no te la habrá dado. A lo mejor con esto ya te podrás mirar un poquito a ver cómo se ha crecido o no ha crecido. Y te vas para allá y miras la casa y dices, pues está bien la casa. Pero dice, ¿y este porche, sabes?, que parece que lo han metido después, que no normalmente se ven los porches porque el que está integrado en la casa está muy bien, pero el otro a lo mejor lo han hecho más bajito o no tiene la misma inclinación. Y entonces dice, uy, esto pinta que me lo han metido después. Ay. Y luego dices, y viene el dueño y dice, mira, aquí tengo la nota simple, todo orgulloso, ¿sabes? Y tú dices, anda muy bien, la casa tiene 100 metros, aquí no dice nada del porche, ni aquí, y de repente tampoco aparece la piscina. La piscina tampoco aparece. Mira, maldita sea. Ya sabemos que el porche, el anexo que a lo mejor se ha construido, la piscina es ilegal. La piscina es fácil meterla, por ejemplo, por registro, ¿sabes? Porque el uso está comprobado, ¿sabes? Mira, tenemos aquí una mancha azul, lleva más de 8 años y ya lo puedo meter, ¿sabes? Eso no hay nada que discutir. Ese, por ejemplo, sería un caso de inscripción registral fácil. No te pueden decir que porque se ve, ¿sabes? O sea, eso es una piscina. Tienes que cumplir eso de las prescripciones, pero si las cumples las puedes meter. Eso es un ejemplo claro y tampoco te molesta en la casa, porque son cuerpos diferentes, además, jurídicamente. Entre una parcela es proyecto de vivienda unifamiliar y piscina, pero podrías presentar un proyecto unifamiliar y un proyecto de piscina, ¿sabes? Son cuerpos diferentes, ¿sabes? La casa y la piscina es diferente, o sea, podrías tener una cosa, en unas pocas excepciones, podrías tener mal la piscina y bien registrado la casa y no te contamina luego en una reforma integral la casa. Eso es otra cosa que las piscinas, por ejemplo, no llevan problemas. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes? Lo miras, enseguida ves también la nota simple, la ficha catastral, ves la descripción registral, no coincide y tú dices, puf, ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué haces en esta situación? Vamos a ver. Ahí tendréis que tener un poco ya si queréis hacer un paso más, así, una pedrada, ¿sabes? Dices, mira, tenemos una casa, un terreno de 14.000 metros cuadrados. El aprovechamiento, si vais a esto del plan territorial, os dirá el tipo de terreno que es.
Es una primera aproximación, porque estas cosas hay que verlas bien, pero al menos te da una pedrada. Y dices, pues mira, me voy al plan territorial y me dice que es, en la norma 2021 te dice, tipo este te puede construir el 3%. Y tú dices, 3 por 14.000 me deja hacer un 400 metros cuadrados o 500. Tú miras lo que hay en el catastro y si te pone que son 700 metros de casa, pues no. No lo vas a poder legalizar. Si en el registro de la propiedad te dice que la casa tiene 200 y han hecho un porche, una ampliación de 100, pues dices, pues podrá legalizar. Así, a grosso modo, porque ahí luego, si está en medio, es donde te vas a quedar un poco, oye, ¿nos van a bastar los metros por 10 metros cuadrados o no, o por 20? Pero digamos una primera pedrada de decir, ni de coña o tiene pinta, se podrá legalizar. Y también tenéis que ver, bueno, pues si más o menos este no ha hecho ninguna barbaridad, porque como haya hecho una barbaridad, y luego también, es las posibilidades. Luego las cosas se complican, porque si tiene un parque solar hecho, pues también hay que legalizarlo. Esos son superficie de ocupación. Y luego si tiene, este es el primer caso, digamos, más sencillo. Pero eso más o menos lo podéis hacer, porque eso es un trabajo, yo creo que si tienes las cosas de 10 minutos, 15 minutos, y os ahorrará muchos disgustos, porque no tienes que pedir a un arquitecto para que te lo mire, que no te lo... y va a querer dinero. Esto es una más o menos, mira, esto ya descartáis el producto. O le decís, mira, señor, mire, usted esto no lo vamos a poder vender así, yo no voy a perder el tiempo, o rebaja usted el precio radicalmente para que sea atractivo para el que vaya. O sea, esto es como vender un coche y mira, yo puedo vender un coche con papeles y sin papeles y no te van a dar el mismo precio. O sea, uno se irá para el desguace y otro se irá para conducirlo. Entonces, eso es una cosa que así lo puedes más o menos valorar. El típico caso que hemos comentado antes, la casa con licencia y anexos complementarios, cambio de uso. Tienes una casa perfectamente, que también, normalmente estos casos tienen 5 o 6 cosas, pero los he segmentado para hacerlos simples. Tienes una casa, que la casa tiene licencia, y el uso de almacén y vivienda. Y tenías ahí un almacén, que era legal hacerlo, porque la casa era antigua, porque tenía unos establos, o porque ya en el proyecto agrícola que hizo, pues puso unos establos. Y luego viene un señor y convierte los establos en el maravilloso guest house y te mete 3 adosados. Yo he visto aquí en Calvía una casa con establos de 40 metros por 6 de crujía en L, que eran establos. Lo han convertido en una casa de 500 metros cuadrados. Le han dejado un establo en el extremo. Yo se lo digo a la propiedad, ¿usted qué ha hecho? Esto es ilegalizable. Claro, desde la foto aérea nadie se ha dado cuenta. Pero cuando lo tenía que vender por 8 millones de euros, pues el que me mandó, el propietario que me mandó para valorar la legalidad urbanística, ya estaba el precio cerrado. Y ya cuando le dije, oiga, es que esto, usted tiene el registro de propiedad, mire que está comprando un custal, un sitio para caballos, un establo. Y además está en una zona de ARI protegida. Cualquier día puede venir el señor ayuntamiento, y además el ayuntamiento está cerca. Y es el de Calvía, que son duros. Y te pueden pedir pues un tema político y mañana te pueden pedir el derribo completo y la multa gigante. Porque luego haces cositas también en la casa. La gente se anima. Y entonces, pues claro, la venta se fue abajo. Bueno, aparte tenía un parque solar de placas solares, porque las placas solares luego vienen con unas baterías. Y normalmente en los sitios estos que hacen eso y se gastan tanto dinero, está en un sitio idílico. Y el sitio idílico también está en un riesgo de incendio. O sea, para más. Que siempre le dices, bueno, ya tenemos un extra más. Como su parque de baterías, que tiene una caseta entera, que tiene más de 25 baterías puestas con un parque, se le pegue fuego esto, que tiene una instalación ilegal,
le va a pegar a esto, le va a pegar fuego en verano al bosque que tiene aquí, bueno, se va a prender fuego medio término municipal y a lo mejor no pasa nada, pues eso no le va a cubrir ningún seguro y acto seguido le va a venir el Seprona a buscar. Ya podrá contar usted que yo no sabía nada. Eso es lo que pasa, la gente no piensa, hasta que no pase, y pasará, porque hay un montón de casas que yo veo que las han empezado a poner hace 5 o 6 años, que han empezado a hacer pues estas super instalaciones de placas fotovoltaicas con unos cachobaterías impresionantes en unas casetas que no están refrigeradas. Y ahí están, pero es que tienen 40, eso da para un edificio entero. Es que dan electricidad a un edificio entero de 600 metros cuadrados con lavadoras, o sea, no es de... ¿Sabes lo que pasa? Esas baterías, al final, son gente con dinero y las tienen un buen mantenimiento. Pero habrá algún día, está en zonas que son muy bonitas, porque estas casas se montan en zonas que suelen estar chulas, que están en zonas protegidas, al lado, con riesgos de incendio, y un día alguna de esas baterías, igual que aparece con los móviles, se prenderá fuego. Y cuando se prende una de estas baterías fuego, eso no lo para ni Dios, ¿sabes? O sea, ni en verano. Y entonces pegará, y claro, luego vendrá el desastre, ¿sabes? Saldremos en el telediario, tenemos que hacer una revisión y todo el mundo ahí compungido y irán a por todas estas instalaciones. Un día pasará, o sea, estoy seguro, porque es nuevo, las baterías aún están bien y alguna crisis vendrá y no habrá el mantenimiento de una de ellas y vendrá el desastre. Estas son cosas que pasan. Entonces, cuando uno tiene estas cosas en una casa, le tienes que decir que ya no... Eso no lo va a poder legalizar. Porque, por ejemplo, tener un uso alternativo que tenías para almacén o para almacenamiento agrícola y has hecho una casa, en una cosa que es una casa unifamiliar, te has hecho un anexo y te has hecho otra casa unifamiliar, eso no se puede legalizar. Entonces, mira, usted le tiene que informar, usted compra el establo y lo que hay dentro, pues mire, pues usted aténgase, luego no venga a protestar, lo compra como cuerpo cierto es su situación urbanística, pero tienes que informarlo, porque si no, el alemán irá. Muchas veces es mejor informar a la gente y dice, mira, usted te está comprando esto. Lo que va a pasar es que también, eso es otra cosa que suele pasar en las valoraciones. Vosotros hacéis valoraciones. El problema que pasa que una casa vale 1 millón de euros, por poner un número. Y dices esto, sí, pero si estuviera perfectamente. Pero como no está perfectamente y el mercado sí que castiga muchísimo esa imperfección, yo se valoro en 700.000 o 600.000. No lo voy a hacer. Si estuviera perfectamente, valdría 1 millón de euros. Entonces, lo que va a pasar es cuando venga, habrá gente que dirá que aceptará la compra como es, acepta el riesgo, sabe lo que compra, y otra gente dirá que no. El que acepta querrá una rebaja sustancial en el precio. Y el que diga, pues mira, yo no voy a comprar problemas, lo que me responden muchos alemanes. Yo no vengo a Mallorca a comprar problemas. Yo pago y quiero una cosa que esté bien. Y algunas veces sí que he llegado a ver señores que hemos derribado. Hemos restituido la legalidad urbanística. He quedado con el señor, le he dicho, mire, la casa vale 1.200.000. Pero yo quiero la casa legal. Yo quiero dormir tranquilo y no sé qué. Hemos hecho el informe, hemos hablado con el ayuntamiento y dice, mire, vamos a derribar todo el porche, el anexo, todo fuera, un proyecto de derribo, se paga la multa, se valora eso, el tiempo que lleva. Mire, el propietario, son 150.000 euros en gasto y por las molestias otros 100.000 euros, 250.000 euros. El propietario, pues me descuenta 250.000 euros y le compro la casa. Luego ya veremos luego si lo hace o no lo hace. Pero yo he tenido casos que lo hemos derribado sin ningún problema. Ya está. Si están muy enamorados en la casa, pues y el precio va. Luego tenemos la casa, también esto pasa, la casa con licencia y recepción, sin declaración de obra nueva. Ha pasado algunas veces que me he encontrado eso, que ha habido gente que os podrá pasar y no es una casa ilegal, que vais a ver la casa, está en el catastro,
pero no hay en la descripción registral hay un campo. No hay nada. Y lo que ha pasado es que suele pasar con los extranjeros. Hacen la casa, encargan el arquitecto, hacen la recepción hacen la licencia, hacen el proyecto como está, hacen la recepción de obra, lo dan en el catastro de alta y claro, sacan la cédula de habitabilidad del Consell y por lo que sea, como no saben, cambian de administrador, cambian de abogado, historias que se van a Alemania, yo qué sé. Pues el último paso de hacer la declaración de obra nueva y registrarla, pues como es normal, se entiende, porque en muchos países, como en Alemania, el catastro y el registro de la propiedad van vinculados. En España está separado. Entonces, en Alemania, cuando tú dices que está en el catastro, está en el registro de la propiedad porque es lo mismo. No puedes estar en una cosa sin estar en la otra. En España, el catastro es tributario y estás obligado. En España, la inscripción registrada es voluntaria. Entonces, menos que tengas que hacer una hipoteca o tengas que hacer una... pues no lo saben y te puedes encontrar a gente que se han pasado 10 o 15 años y el día que lo descubren es el día que van a vender. Normalmente los padres no se enteran y al cabo de 20 años me llaman los herederos y mira, es que queremos vender la finca de nuestros padres o ya son mayores y queremos vender esto. Y es que nos hemos dado cuenta que tenemos un patatal, ¿sabes? Y luego vas, claro, ¿cómo sabes al final una casa si es legal o no? Al final te tienes que ir al ayuntamiento, que eso no lo he contado, al final el siguiente paso de buscar toda esta información, pero eso es ya una cosa, tú tienes que ir al ayuntamiento, pedir en el archivo el proyecto de esa parcela. Entonces, depende del ayuntamiento que sea, te puede tardar entre un día o 3 meses. Entonces, tú vas... hay otra cosa, es cuando ya tienes dudas y quieres saber ciertamente cómo está, tú vas al archivo, buenos días, vengo a mirar el proyecto de la parcela tal, a ver qué tienen ustedes. Y ellos van al ordenador, lo miran, y dice, pues mire, sí, tenemos el expediente tal, y el expediente tal, y el expediente tal. Y entonces te dice, venga usted, haga una solicitud, que quiere ver esto. Algunos ayuntamientos te piden que, para verlos, no la mayoría, te piden expresamente autorización de la propiedad. La mayoría no te lo piden. Para hacer fotocopias de planos sí, eso sí. Pero te dicen, venga usted dentro de una semana que lo buscaremos. El Ayuntamiento de Calvía te lo da instantáneo. Hay otros en el de Andratx que tardarán 2 semanas, un mes. Y entonces te llaman y un día tú vas, miras y tú tienes las fotos que has hecho, miras la casa y dices, pues mira, ciertamente, esto no está y esto no está. Y también ves que puede haber casas que tienen licencia que no se ha hecho la recepción de obra, que también ha pasado, porque también ha pasado casas que se hicieron bien y no se hizo la recepción de obra, es cosas, sobre todo con extranjeros. Pero claro, ya han pasado años, ya no sirve esa licencia, ha caducado, entonces se convierte en una cosa rara. Se empieza ya los abogados a tener que hacer lucubraciones de cómo se puede arreglar eso. Entonces tú pasan estas cosas raras. Entonces cuando pasan estas cosas raras, ¿qué te puede pasar? Pues solo lo tienes que cerciorarte con irte al ayuntamiento. En este caso sería fácil. ¿Por qué? Porque tú lo que tendrías es conseguir todos esos papeles que necesitas. Un arquitecto certificaría eso, incluso el ayuntamiento iría y certificaría también esto, y tú irías al notario y lo darías de alta y tendría todos los derechos urbanísticos porque llegó, simplemente no se hizo el último paso, hay que recuperarlos, también me ha pasado. Y luego está la famosa, la caseta de aperos de 500 metros cuadrados. Yo he tenido una caseta de aperos de 1.800 metros cuadrados. De una casa impresionante. O sea, totalmente ilegal, no se sabe por qué, y no tienen, obviamente, no tienen electricidad, aunque tienen electricidad, lo que pasa es que tienen un contador agrario, que es otro truco. Hay mucha gente que tiene electricidad, pero no lo hace porque no tiene una cédula de habitabilidad, pero tiene un contador agrario. Y el contador agrario, pues... Pero lo que pasa es que si se te pega fuego la casa, la compañía de seguro no te pagará.
porque la estabilidad de la corriente no es la que toca y entonces pues ya se agarrarán a cualquier cosa. Y esa es el no corresponde, pues esto es hay que valorar todo, seguramente no se podrá legalizar, no se podrá inscribir porque no se podrán poner los usos, un desastre. Entonces, uno de estas cosas, pues uno tiene que decidir, cuando con estas herramientas que uno tiene, pues ya puede decidir más o menos si esto puede ir bien, puede ir mal, se puede complicar y cómo resolverlo. Al final, es importante para vosotros que saber cómo se puede hacer, si hay salida, el tiempo de duración que le tienes que dar y hablar con el rigor, con la propiedad, porque la gente se piensa la casa, no, la gente me ha pasado siempre. Yo voy a una casa a un señor y dice, ¿usted tiene licencia de esta ampliación que hizo? Sí. Claro que la tengo, sí. Y yo, pues, ¿la puede enseñar? Espere un segundo. Y reforma de baño y cocina y arreglo de 4 tejas. Y me ha hecho, ¿sabes?, 100 metros cuadrados. Ah, pues yo no sé, a mí, el maestro de obras, no sé. ¿Sabes? Todo el mundo dice que tenía una licencia maravillosa. ¿Sabes? Sí, tenía una licencia de reforma de baño y cocina. ¿Sabes? No para construir media casa, ¿sabes? Más. Entonces, le tienes que explicar a la gente, mira, es que también lo tengo en el registro de la propiedad. Yo hace 4 meses tiré para atrás una compra hotelera de 2 millones de euros cerrada. No por tirarla. Es que me vinieron los alemanes el último día con unos señores con una casa fenomenal, porque les habían dicho que tenían unas licencias hoteleras y que tenían una casa, una posesión que estaba muy bien, con unas pistas de tenis y todo ilegal. Todo ilegal. Y yo le dije, oiga, ustedes mire, esta casa sí que es antigua, pero esto y esto, yo lo veo. Esto se hizo hace 2 días. Con buen estilo, parecido, pero lo veo. Las plantas de tenis en el catastro no están, esto no está, la piscina no está. Y tiene aquí una licencia del año 75, de 4 habitaciones y ahora me ha hecho aquí. Claro, tenía de las antiguas plazas turísticas que no conocía, eran de 4, habitaciones de 4. Los primeros números de licencia turística que había, pero en el año 72, una cosa que aún son vigentes. Pero claro, esto es lo que habían, utilizando esas licencias, claro, no hacían, ahora no haces dormitorios de 4. Habían hecho otras habitaciones de 2 más 2 más 2. Y decía, es que esto no son las mismas plazas hoteleras que las que tiene usted y las ha construido ahora. Usted ha reformado todo el hotelito por dentro, ha hecho ampliaciones y esto no lo van a hacer porque es que esto tiene que estar todo legal. Y claro, los alemanes enseguida, cuando oyeron eso, se fueron por la puerta. Totalmente. O sea, asustados. Iban a comprarlo, estaba cerrada, el precio cerrado, y me llamaron, me dijo, mira, es para el abogado, mira, es que lo típico, lo que les pasa, el último paso, que es la última semana, hablan con la gente y siempre viene alguien y les dice, oye, que deberíais examinar esto porque yo he visto un no sé qué. Ya está. Y te cierran la operación. Y si luego pasan eso, empiezan a demandar a todo el mundo. Entonces, no es ningún problema que la gente le avise, oye, usted lo quiere comprar, no hay ningún problema, sabe que hay eso. Y a los clientes, mire, usted está muy bien, pero tiene que rebajar el precio. El que vende ahí por 1 millón lo tiene los papeles en regla. Usted no los tiene en regla. Si quiere venderlo por 1 millón, lo tiene que arreglar. ¿Lo quiere arreglar? Un proceso de 1 año, año y medio. Porque si yo le traigo a un señor alemán y no le cuento la historia, va a venir un señor que se lo va a decir. Y yo habré perdido durante 1 mes dando vueltas aquí visitando, enseñando la casa, estaré 1 semana cerrando tratos y luego ya estará todo hecho y lo que es el último empujón por una cosa que no se ha hablado, luego y además se pierde la confianza. Yo pierdo el posible comprador que me podía haber comprado otra cosa que quiere comprarla. Y usted se queda y encima, como se le corra la voz, ¿sabes? Pues mira qué bien no, lo va a tener. Entonces,
Con esto tienes el control más o menos de la gestión y además de bajarle. En tema de valoraciones también. Cuando uno valora, dice, oiga, es que sí, el precio comparable es este, pero con todas las cosas en regla, no con solo una parte. Bueno, como resumen para detección de estas primeras cosas, pues la nota a registrar y preferiblemente ya desde el primer día en terreno rústico decir al propietario, mire, usted sáquese la historia registral continuada de la finca porque tarda un poquito y nos lo van a pedir sí o sí. Y es mejor tenerla ahora que dentro de 2 meses con prisas que tengamos un comprador y ya luego se retrasa todo. Y las compras son emocionales, entonces es importante hacerlas rápidas. La ficha catastral, que en el catastro la saca, consultar las fotografías aéreas, que es fácil, y consultar el PTM, la información urbanística. Y ya si quiere uno y rizar el rizo, pues se va al ayuntamiento, se saca unas fotos de la casa y se va al ayuntamiento, y si es un ayuntamiento fácil, como el de Calvía, te bajas en la planta baja en el archivo, le dices la parcela y te sacan en 5 minutos el proyecto. Y entonces, pues, es una gozada. Y entonces lo miras, te has mirado las fotos y no tienes que ser un gran técnico para más o menos decir, pues, bueno, pues sí, hombre, pues sí. Mira, ahí tiene la primera hoja que dice licencia y la última hoja que pone recepción del ayuntamiento. Pues sí, esto está bien. Incluso le puedes pedir a la chica unas fotocopias de esas hojas, le pagas en el ayuntamiento y te lo llevas y, claro, esto lo haces en el ayuntamiento de Andratx y es un suplicio. ¿Sabes? Tienes que hacer una hoja, no sé qué, te llaman dentro de 2 semanas, lo haces en el ayuntamiento de Llucmajor, no, tiene que venir aquí un señor con una autorización por escrito en original y no sé qué, y luego tienes que ponerte y te llaman, tienes que ponerlo, tienes que buscar en el archivo, buscarlo y 2 semanas después o 3 semanas después, y llamar 40 veces a ver si ha venido. Depende de los ayuntamientos, eso, el de Palma también tiene un archivo que está en la calle, en la plaza de Cort, en la Almudaina, pues ahí está el archivo municipal, que también es rápido. Vas, pides, si sabes el nombre de promotor y no ha cambiado la calle, en las rústicas tienes que dar el número de parcela y te lo dan. Es rápido, es instantáneo. Lo tienen, pero hay en otros sitios que no es así. Entonces, depende del término municipal, pues puede hacer, pues si te va bien, pues te puede funcionar. Bueno, me pidieron que también hablara de los cambios de usos. Los cambios de usos es muy sencillo. Es exactamente igual que un proyecto. Es un proyecto, o sea, como si fuera una casa, pero aunque hagas en un edificio, hay tanto en rústico como en urbano. Depende del plan general y las normas subsidiarias. Por ejemplo, en el rústico, lo que he dicho yo de que en las casas unifamiliares tiene que estar el núcleo dentro de la casa unifamiliar. No puedes hacer 2 casas unifamiliares. O sea, no puedes hacer un trozo de casa y luego fuera a 10 o 15 metros otra casa, otras habitaciones, porque eso ya no lo llaman casa unifamiliar, lo llaman casa plurifamiliar. Y tú tienes una licencia para casa unifamiliar. Entonces, el cambio de usos. En general, el cambio de usos, puedes tener cambio de uso, significa que yo tengo, normalmente ahora la gente lo que le interesa es lo siguiente, yo tengo un local comercial en una planta baja y de repente, o en una planta primera, en unos despachitos, y lo quiero pasar a vivienda. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Porque la vivienda lo alquilo, me da mucho más dinero y aquí pues el comercial tampoco tiene mucho interés comercial. ¿Qué es lo que hay que mirar? Lo primero que tienes que ir es al ayuntamiento, bueno, luego lo pongo en la checklist, lo que yo haría es a ver si me cabe. Que eso es muy importante. Porque a mí me han dicho, oye, tengo un garaje y lo quiero convertir en vivienda. Y yo, hombre, es que no te cabe en el garaje, ¿sabes? O sea, hombre, sí. ¿Sabes? Aparte de la ventilación, no, yo tengo una ventilación por detrás y dice, mira, hay un decreto que es el decreto de habitabilidad, que también ahora lo colgaré, y dice el decreto de habitabilidad lo que tú tienes que las mínimas, las estancias, las mínimas dimensiones que tiene que tener y la altura mínima que tiene que tener. Y además la ventilación que tiene que tener y además cómo que tú no puedes entrar
a la cocina, ¿sabes?, al baño a través de la cocina, ¿sabes? Ni puedes entrar en el piso a través de la cocina, ¿sabes?, a la habitación, ¿sabes? O sea, que hay unas circulaciones y te ponen como unos cuadritos, oye, de aquí a aquí no puedes pasar directamente. Y te ponen es muy simple, y tú, pues solo contando, sin ser un arquitecto, dices, mira, si la habitación mínima tiene que ser 3×3, el baño tiene que ser 2×2, y vas sumando las superficies mínimas, y dices, mira, pues mira, y necesito un pasillito por lo menos de 1 metro para tal, y dices, mira, sumo esto y no me da el rectángulo que me da, ¿sabes? Que no me da, o sea, y encima tiene que estar ventilado, las habitaciones y el salón tiene que estar ventilado, las otras cosas, pues la cocina y los aseos las puedes, a lo mejor técnicamente las puedes arreglar, pero eso tiene que tener ventilación natural. Y entonces, pues si ya no lo cumple a ojo, ¿sabes?, en un cuchitril, pues te salen unos 37, 38 metros útiles, no te van a salir con 30, no lo metes, porque estas son las medidas mínimas. Y el del salón comedor, de la cocina, aunque esté todo integrado en una pieza, que lo ponen, el dormitorio, el baño, y luego tienes otras cosas, esas son las mínimas que tienes. Luego tienes unas cosas que los ayuntamientos en sus normas pueden exigirte más. No suele ser lo normal, pero, por ejemplo, hay ayuntamientos que dicen, yo quiero una coladuría. Y la coladuría la tienes que poner. O al menos reserva de espacio de coladuría, que eso es lo último. Pero tiene que estar. Entonces, eso ya te dice, lo primero que te dices es saber si me cabe, ¿sabes? Mira, con menos de 35 metros cuadrados, olvídese que no sacamos ni el estudio, ¿sabes? Y tiene que tener ventilación, las habitaciones principales. Si ya no tiene la forma geométrica ni para eso, no me importa hablar de nada, ni me voy a buscar ninguna información. Lo segundo que tienes que buscar es si te permiten el plan hacerlo. El plan general te permite, las normas subsidiarias te permiten hacerlo, porque hay edificios que puede estar, que sea compatible en la planta baja montar viviendas, en otros solo te dice que sean comerciales, en otros te dicen que sí, puedes montarlo, pero resulta que tiene un límite, esa manzana, de número límite de viviendas en el bloque. Y como has superado, ya se construyó con ese máximo de viviendas, tú no puedes meter otra vivienda más en ese bloque. Tú puedes tener también, luego tienes que tener el número de la altura, porque puede decirte planta baja y planta piso, y luego y luego tienes que tener una autorización de la comunidad de propietarios. A lo mejor hay algún estatuto interior que te dice que no puedes hacerlo. No es lo normal, pero puede ser. Luego, si fuera el caso contrario, que fuera de vivienda a comercial, porque por algún motivo que no es lo normal ahora, pues el señor que tiene que hacerlo, pues tú puedes hacer una actividad en un local y el señor dice, no, es que yo quiero abrir una ferretería o quiero abrir una actividad, pues los locales, aparte del local, si lo cambias a local comercial, tienen, por las zonas, también tienen unas actividades que están permitidas y otras no. O sea, yo no puedo, para ponerme en un extremo, yo no puedo montar un alto horno en medio de Palma, ¿sabes? Pero sí que puedo montar, por ejemplo, un pequeño taller, ¿sabes?, para hacer 4 cosas de reparación de hierro, una herrería, pero, ¿sabes?, depende de la escala, una gran carpintería o un pequeño tallercito. Entonces, eso también, pero eso es en el caso al revés, que no se suele dar. El cambio de un proyecto... Sí, el cambio del proyecto técnico completo, se necesita un proyecto técnico completo. O sea, es como lo que explicamos, aparejador, licencia, y tiene que cumplir además el código técnico. Es una cosa larga y cara. No es un papelito. Estás haciendo una casa. Y las normativas, cuando hay un cambio de uso, es como si hicieras un edificio nuevo. Y entonces tienes que cumplimentarlo todo. Entonces, para los clientes que quieran hacer un cambio, pues lo tienen que tener claro. Aquí he puesto una checklist, si se pueden materializar las dimensiones, el decreto que hay que cumplir, el plan general, es técnicamente, económicamente viable y aplicación del código técnico. El código técnico tiene que ser posible aplicarlo porque te obligarán para una vivienda y valorar el tiempo necesario para la obtención de la licencia, que es otra cosa. Pues
Eso es todo. ¿Qué? Sí, perfectamente. Ya está aquí colgada, o sea que... Si tenéis alguna pregunta o algo... A ver, sí. Hola. Sí. A ver. No se oye. Ahora se oye. Yo quería preguntar sobre, a partir de que se dijo que ya no prescribían las obras en rústico, Sí. cualquier tipo de obra en rústico, ¿no? Un Exactamente. pavimento, un lo que sea. Exactamente. Exactamente desde El 1 de enero, ahora lo tengo escrito que lo miré ayer exactamente. Lo tengo aquí. 8 años, 1 de enero del 2018. O sea, lo anterior a esa fecha todavía prescribe a los 8 años. Exactamente, prescribe. Incluso cosas que aquí no he comentado, también he tenido casos de estos, pero tienes que ir con mucha delicadeza también. Yo puedo, incluso cosas que han estado construidas en suelo rústico protegido, y las he metido registralmente. Pero el problema que ocurre es que tú tienes que demostrar que eso se construyó antes de que se clasificara como protegido. O sea, yo tengo una casa que se construyó a lo mejor en el año 75 y no estaba protegida en el plan provincial y estaba luego en el plan territorial que se hizo en el año 90 o en el año 80, en los diferentes años, y era anterior y se construyó anteriormente y lo puedo probar. Eso ha prescrito. Es cuando entra la clasificación del suelo la ley, como ahora pasa. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quería pedir para el caso de edificaciones agrarias Sí. que se construyeron sin licencia, Sí. supongamos un edificio construido el año 70, por ejemplo. Sí. Si se ha hecho un cambio de uso después sin pedir ningún permiso ni nada, que además no se pudiera legalizar, como puede ser una vivienda, si a uno le pueden obligar a derribar o solo a restituir que fuese como antes un almacén, un aprisco, un... No, lo que pueden obligarte es a que tú lo... Es que hay mucha discusión. Lo que seguro que se podrá defender es que tú restituyas la legalidad urbanística. Si tuvieras ahí para un almacén agrario, si tuvieras una licencia o que se permitió, sí que podías... te restituirían a la zona del almacén agrario, eso sí. Pero lo tendría que mirar exactamente tu caso, cómo es, ¿sabes? Porque es que la licencia de los agrarios, es que cada caso muy particular hay que examinarlo. En ese, si tú haces tú tienes que, la ley dice que tienes que restituir la legalidad urbanística. Si tú tenías el permiso para esos almacenes agrarios de los años 70, ¿no los tenías o sí los tenías? Sin permiso, pero se ha hecho un cambio de uso, pongamos. No, a ver. Sí, o sea, ¿tú o tenías permiso o no tenías Ninguno, permiso? sin. ¿Tenías permiso? No, sin permiso. Sin permiso, Sin pues permiso. entonces nada, o sea, tú estás perdido. Bueno, O sea, tú estás perdido, o sea, tú construiste una cosa que no tenías un permiso administrativo, de lo que fuera. Y entonces ha prescrito ese almacén. Y tú luego has hecho un cambio de uso. Y el cambio de uso lo has convertido hace 5 o 6 años en una imagínate, vivienda. hace 4 años, en 20 una vivienda. años, hace 20 años. Bueno, por ejemplo. entonces sí que da igual, eso sí que podrías meterlo como vivienda, pero tienes que demostrarlo. Podrías hacerlo. Pero no, yo lo que pido es si hace ya muchos años este cambio de uso, ¿le pueden obligar a derribar el edificio o simplemente que vuelva al uso antiguo, aunque no hubiese sido con licencia? Pues yo creo que deberían hacerte, pero eso es personal y eso mejor lo responde un abogado que yo. Porque si lo preguntamos a 10 abogados responderían 10, a 10 técnicos responderían 10 y 10 jueces responderían diferente también. Pero yo creo
que si tú has hecho, tú tenías la casa, que era un almacén, y había prescrito, y luego haces el cambio de uso y te hacen derribarlo, no deberían de hacerte derribar, porque tú tenías un almacén, el genérico es un almacén. Sí que te tendrían que hacer derribar la parte interior del uso, la vivienda entera. Eso sí, ¿sabes? Pero eso es un tema que al final las cosas las ves en los juicios, porque hay muchos blogs de abogados aquí que dicen una cosa y luego otro dice no, y entonces al final esto es hasta que un particular tiene un problema y termina en el Tribunal Contencioso Administrativo y el tribunal dicta, y las leyes son nuevas, de hace 2 años, y hasta que no llegan, no sabemos a dónde cogernos. Ahí también, en el tema de conservación, hay mucho debate porque lo han limitado un montón y ya veremos los primeros casos que defenderán en los juicios hasta dónde ese derecho de conservación llega y hasta dónde no. Ese es el problema, que hay muchas cosas que vivimos al día porque la ley es así, no está aclarada y sean los tribunales lo que lo fijen. ¿Alguna otra? Hola. ¿Qué? Sí, la última. Buenos días. Yo quería preguntar si hay alguna utilidad en Internet, aparte de la consulta al BOIP, sí, para ver cuando hay modificaciones de planeamiento en poblaciones como se están dando ahora, por ejemplo, en Mallorca. Sí, bueno, el Colegio de Arquitectos no hay, a mí me notifica cuando hay estos los planeamientos. Pues no, yo al menos yo los conozco por el Colegio de Arquitectos. El servicio de urbanismo del Colegio de Arquitectos sí que me notifica continuamente, me manda un mail y me dice esto ha modificado, y entonces claro, a lo mejor existe, pero yo como tengo el mío, pues no me he molestado en buscar otro. Vale. Pues nada más, darle las gracias.